Antenas biológicas no vivas. ¿Qué es esto? Por favor, como dice Patricia, acá hay gente que no está al tanto de esto. ¿Qué es antenas biológicas no vivas? Bueno, les cuento. Dar este taller me informó una antena biológica no viva seguramente, y fue a partir del fallecimiento del doctor Hammer. Hubo así como una certeza muy grande de que esta antena biológica no viva, una vez que ya no estaba, tenía un propósito que era, ahora sí podía empezar a ser global, ¿sí? Con esa identidad todavía por aquí, por el plano lento, iba a ser como, iba a generar mucha fricción y mucha carga. Entonces, bueno, me parece que las antenas biológicas no vivas tienen mucho potencial que nosotros, ya estamos disponibles para captar en esta quinta etapa, ¿sí? El taller que empieza mañana, ahí está Roxana que se está tratando de conectar. Bueno, el taller que empieza mañana va a ser de 4 módulos, ¿sí? ¿Por qué de 4? Bueno, porque esta estructura de antena biológica viva nos ha dado la estructura anatómica, ¿sí? La estructura anatómica que va a estar dentro del taller. Lo vamos a ver, pero también vamos a ver la estructura subatómica, ¿sí? Hasta ahora no teníamos una estructura subatómica organizada de alguna manera, no. La estructura subatómica estuvo en manos de las religiones respecto de la vida y de la muerte de las personas, ¿sí? Sabemos que culturalmente la religión inicia cuando no sabemos cómo explicar la muerte, ¿sí? Entonces, ese punto en el espacio-tiempo, en todos los desarrollos religiosos que conozcamos, espirituales, de alguna manera se abre esa pregunta cuando se abre la pregunta de la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos un gran programa de lo que es la muerte, ¿sí? Mucho potencial que ha sido secuestrado por las religiones, no como, como no adrede ni nada, porque esto se fue linealizando poco a poco con los egipcios cuando querían extender ese proceso entre la vida y la muerte. Bueno, que empezaron a hacer el libro de los egipcios, el libro de los muertos, ¿sí? Que esto lo vamos a ver más en profundidad en el taller. Ahora simplemente estoy haciendo un paneo general de por dónde viene la cosa, ¿sí? De esto de las antenas biológicas no vivas. Como son antenas biológicas no vivas, y como la muerte, como decíamos previamente, es un diseño que lo hemos tomado y lo hemos linealizado de alguna manera en nuestros receptores, en nuestra percepción neurológica, tenemos mucho que desmantelar, mucho que despejar, mucha X que separar a un costado, ¿sí? Para esto son estos 4 módulos, para despejar todo esto. Antes de pasar al temario, voy a ver si les puedo compartir la pantalla. Alguien que me conteste si ven la presentación. Bien. ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, la pregunta es esta. La pregunta que me nace es si estamos dispuestos a dejarnos informar por una antena biológica no viva, ¿sí? Antenas biológicas no vivas da 217. En este 2017 hemos de bajar ese 0, esa membrana, para que nos podamos dejar informar. Pero claro, esto es como una señal de una radio, como una señal de internet, de alguna manera. Cuando hay interferencias, no sabemos cuándo hay que separar o hay que unir, ¿sí? No sabemos cuándo hay que escuchar esa antena biológica no viva o cuándo hay que desestimar a esa antena biológica no viva, ¿sí? Para esto es
este escaneo negativo del árbol que vamos a hacer en el taller. Cuando hablamos de que es una antena biológica no viva, ¿sí? Una antena biológica viva, tenemos biomarcadores, tenemos etapas que gracias al doctor Hammer han podido comprobarse de manera teórica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros los hemos comprobado de manera concreta estos marcadores. Bueno, cuando decimos que es una antena biológica, tenemos estos biomarcadores, estas etapas, ¿sí? Y en estas etapas podemos irnos a un desdoblamiento geológico, en donde la Tierra, el receptor inicial, se ha desdoblado en etapas, en capas, ¿sí? Tenemos un núcleo que tiene un sol, es como un sol interno, es un desdoblamiento del sol. De alguna manera la Tierra es una versión enfriada del sol, ¿sí? Este núcleo es muy importante porque es realmente ese menos uno, ¿sí? Ese menos uno de la plantilla que está ejerciendo de emisor de información. Saben ustedes que gracias a este núcleo nosotros tenemos el campo electromagnético, ¿sí? El campo que nos protege del viento solar, de estos meteoritos, que dicho sea de paso, el día de ayer se sintió por Chile uno muy fuerte, y que también el día de ayer, meteorito suma 93, y empezaron a informar ya antenas biológicas no vivas con este atentado de España, ¿sí? Barcelona también es 93. Por eso es importante que nosotros veamos esta comunicación, cómo se está efectuando desde lo positivo y desde lo negativo también. En este desdoblamiento geológico, cada una de las capas de la Tierra tiene su función y tiene su propósito en la comunicación. Como les decía, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, la corteza, la hidrosfera, la atmósfera. Bueno, todo esto está en un desdoblamiento geológico, ¿sí? Vamos a hablar de esto y vamos a profundizar en cada una de las capas. Para luego poder ir al desdoblamiento biológico, que es cada una de las etapas embrionarias en esta embriogénesis, que también están vinculadas a la Tierra, porque en una etapa 1 geológica, la Tierra ha tenido que sobrevivir, ¿sí? Y en esa supervivencia existe exactamente como en el núcleo de la Tierra una máxima presión que a nosotros como receptores, ese negativo Tierra nos informa, con mucha carga, ¿sí? Por eso la supervivencia es, al día de hoy, siento, uno de los programas más grandes a desmantelar. ¿Cómo sobrevivo? ¿Desde qué lugar lo hago? Se empiezan a mezclar los valores, se empiezan a mezclar, muchos diseños que tienen que ver con la supervivencia, ¿sí? Y por lo tanto, también biologizaciones que tienen que ver con la misma, respirar, nutrirse, asimilar, reproducirse. En esta etapa 1 también está la sexualidad. Me gustaría hablar en algún momento del taller de la sexualidad y la muerte, ¿sí? Hay varias cosas que están vinculadas a la muerte, pero en esta etapa 1, que es la etapa de la supervivencia, en esta máxima presión que también tienen los códigos 1, 11, ¿sí? O por ejemplo 5.1, 951, bueno, son códigos que tienen este receptor, esta antena, que como antena, para que sea funcional, tiene que estar
en una vinculación lógica con ese cero, ¿sí? Con ese cero y con ese uno, con ese uno y con ese cero, con esa respiración, ¿sí? Por eso Nuno es la respiración, es nutrirse, es asimilar y también es eliminar, ¿sí? Entonces, en este núcleo de la Tierra existe ese potencial de poder vincular el ser y el no ser, la existencia y la no existencia, ¿sí? Bueno, en la capa 2, en la etapa 2 o capa 2, está el manto, ¿sí? El manto terrestre, que también tiene esa función de proteger a ese núcleo, ¿sí? A ese núcleo. Pero recordemos que la comunicación, desde su esencia, se produce desde el núcleo, desde la fusión máxima y desde la supervivencia. Fíjense que nosotros en este plano 1, ¿qué hacemos? Nos vinculamos para sobrevivir, salimos a trabajar, por ejemplo, ¿no? O salimos a vincularnos, salimos a comunicarnos. Gracias a esta supervivencia es que se puede ejercer la comunicación con los otros planos y con los otros niveles. Bueno, acá hay mucho para profundizar, pero bueno, vamos a profundizar bien en el taller de este desdoblamiento biológico, ¿sí? Para luego pasar al desdoblamiento psicológico, que ya vendría a ser la antena humana, la antena propiamente dicha, desde su parte neurológica, ¿sí? Porque esta cuestión psicológica, que nosotros la ubicamos en un plano 4, en realidad es un plano 3-4, ¿sí? Está muy pegadito, está muy fusionado el plano 3, que es el plano neurológico, con el plano 4, que es el plano ya de diseño. Pero en este taller los vamos a ver juntos, al plano 3 y 4 lo vamos a ver desde esta perspectiva psicológica, ¿sí? Y ya en esta antena humana, entonces vamos a ver todo lo que es el sistema nervioso humano, y cómo opera, cómo informa en este desdoblamiento. Este desdoblamiento cultural, ¿sí? que ya vendría a ser en un plano 4, nos va a dar muchísimas bisagras lógicas de lo que es la muerte. Y esto tiene que ver con la cantidad de adhesiones o la cantidad de pliegues que tiene este plano 4 en su desdoblamiento cultural, ¿sí? Tenemos el envejecimiento, por ejemplo, es una de las formas de morir de la actualidad, pero ¿qué pasó? Este pegoteo que hay en el desdoblamiento nos ha hecho que nosotros vinculemos la forma de morir con la muerte, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el envejecimiento es una forma de morir, pero si se quiere es la forma más natural de morir. Previamente a esto ha habido muchísimas otras formas de morir que han sido de alguna manera violentas. Esta violencia, ¿sí? Por ejemplo, anoté el fusilamiento, pero tengo muchísimas otras más anotadas. Anoté el fusilamiento porque mañana es el día de la antena biológica no viva, es conmemoración de su deceso, llamada Federico García Lorca. Es el día de mañana. Y bueno, y él ha tenido una muerte por fusilamiento. Esto fue algo que también fue marcando al diseño humano de la muerte, las formas de morir, ¿sí? Por ejemplo, el ahorcamiento, el fusilamiento, diferentes métodos que tenían que ver con los valores y que fueron insertando en la cultura un paradigma, ¿sí? Un paradigma. Entonces, por eso me parece importante que vayamos despejando la X de todo esto que tiene que ver con la muerte, porque la muerte a su vez se vincula con la vida, ¿sí? Es una unidad, vida y muerte son una unidad. Entonces, por eso es importante que nosotros
retiremos la carga que tiene la muerte para poder ir despegando todos los otros planos que están vinculadas en la vida, ¿sí? Como les decía, el tema de la sexualidad es uno. Este taller va a ser de 4 módulos, por eso es un taller 4x4, porque como tenemos la estructura anatómica de una antena biológica, ahora vamos a generar la estructura subatómica de la antena biológica. En la estructura subatómica tenemos a la muerte, ¿sí? Tenemos al no vivo, mejor dicho, porque cuando hablamos de muerte, hablamos de diseño, lo sabemos, ¿sí? Lo sabemos. Tenemos estas 4 etapas, no sé si alcanzan a ver, si no, bueno, después yo se los paso. Estos 4 módulos. En el módulo 1, que va a ser el día de mañana, vamos a tener a un diapositivo 231, ¿sí? Sabemos que el 2.3 es la Wi-Fi de 1, ¿sí? En la Wi-Fi de 1 tenemos a la Wi-Fi de la antenita, de la antena biológica. Pero en el negativo tenemos al 134 el día de mañana. Entonces, ¿qué? Mañana vamos a estar reconfigurando este diseño lógico en la percepción de lo que es la muerte, ¿sí? De lo que es la muerte. Por eso vamos a ver bien los biomarcadores, vamos a ver las creencias culturales que hay, el envejecimiento y otras biologizaciones como, por ejemplo, el insomnio, ¿sí? El insomnio que está vinculado a esta adhesión, a esta distorsión que tiene nuestro programa con la muerte. Esta comunicación no lineal que hay también con las antenas biológicas, y por eso, bueno, les voy a contar un poquitito cómo fue mi proceso, cómo fue que me fui dando cuenta de cómo informaba una antena biológica no viva. Tiene que ver con mi historia personal y particular, cómo me fui dando cuenta de que a diferentes integrantes de mi clan familiar, las antenas biológicas no vivas les estaban informando permanentemente y ellos no se daban cuenta, ¿sí? Cuando lo vemos como un doble, o como que nosotros somos dobles de otro familiar, no podemos llegar a sacar el máximo potencial como cuando nosotros nos damos cuenta que hay una antena biológica no viva informando, ¿sí? Porque es diferente que te informe un programa duplicado que seas vos una repetidora de esa antena biológica no viva, ¿sí? Porque aparte, la forma de morir que han tenido esas antenas biológicas, el programa de muerte que tenían esas antenas biológicas no vivas, están informando en negativo a las antenas biológicas vivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos en ellos y ellos están vivos en nosotros, ¿sí? Es decir, que nosotros somos el positivo y ellos son el negativo, y viceversa. Para nosotros, para ellos nosotros estamos muertos, ¿sí? Pero cuando hablamos del árbol transgeneracional, lo vemos como algo separado, ¿sí? Si se corta la transmisión, volvemos a iniciarla y vuelvo a pegar el link en Facebook, ¿ok? Bien, estas antenas biológicas no vivas están informando permanentemente y por eso es importante detectar y detallar bien cómo informa cada uno. Perdona, Romina. Dime. Perdona, yo tengo la pantalla no se te ve nada, no sé si las demás ven, ahora sí. Vale, ya se ha aparecido de nuevo. Yo no veo nada tampoco, ella. Sí, ya se ha aparecido, ya apago el micrófono, gracias. Bien. Sí, solo una última cosa. ¿Sí? No sé, yo no sé dónde ponen los horarios, qué días, cuándo va a ser. En el evento, tú estás en el evento de Facebook. Está en Facebook. El programa, vale. Bien. Perfecto. Les estaba contando de estos, aquí detrás tengo la pizarra con
4 cuadrantes en donde están cada uno de los módulos, ¿sí? Les contaba de que como nosotros ya tenemos una perspectiva anatómica de las antenas biológicas no vivas, lo que vamos a hacer ahora es tener una perspectiva subatómica de las antenas biológicas no vivas, ¿sí? Porque la perspectiva subatómica que teníamos era la perspectiva espiritual, ¿sí? Entonces, tenemos que verlo a este proceso de muerte desde la física. Entonces, para eso es que vamos a implicarnos en esto. Como les contaba, a mí, desde mi proceso particular, no solamente que me ha informado antenas biológicas no vivas, sino que veo cómo esto sucede con mi clan familiar, ¿sí? Están siendo informados permanentemente por antenas biológicas no vivas, y esto es un proceso que, si se deja en el terreno de lo místico, lo que está ejerciendo es una distorsión muy grande, ¿sí? Una distorsión muy grande que luego se va a biologizar, ¿sí? No hay problema con la biologización, porque todos estamos, la vida es biologización, ¿sí? No es que vamos a hacer este taller para no biologizar, no mezclemos las cosas, pero sí vamos a observarlo. Sabemos que la observación es lo que puede generar ese espacio vacío para que se filtre una nueva versión de las cosas. En este caso, de las antenas biológicas no vivas. Nosotros tenemos que hacer una actualización, porque la hemos hecho con todo. Hemos hecho actualizaciones con muchísimas cosas. Pero, bueno, ahora lo vamos a hacer con las antenas biológicas no vivas. La parte práctica vendría a ser, cada módulo es un módulo de 80 minutos, y va a ser a partir de mañana sábado, a las 11 horas argentinas, será más o menos a las 4 de España, 11, 12, 1, 2, 3, 4, sí, creo que son 5 horas más. Sí. Será más o menos a las 4 de España, todos los sábados a partir de mañana. Sí. Desde mañana hasta septiembre, hasta el 9 de septiembre va a ser, ¿sí? Bien. Si no se puede participar en alguno, se puede recuperar la grabación. Exactamente, van a estar, los 4 módulos van a estar grabados, pero a su vez, simultáneamente, el taller incluye videos, audios y material escrito también, ¿sí? Porque varias personas me han preguntado lo mismo, porque sé que en otros lugares están en vacaciones. También voy a estar en España a finales de octubre y principio de noviembre, dando el taller de antenas biológicas no vivas, ¿sí? Este es el primer taller de antenas biológicas no vivas, y bueno, como les decía previamente, tiene que ver por ahí con un proceso personal, pero también con estas antenas biológicas no vivas globales, que también están informando, como por ejemplo el Dr. Hammer. El día de mañana es el aniversario del fallecimiento de Federico García Lorca, que también es una antena biológica no viva, 3-4, que me interesa mucho tomar, porque este 3-4 es lo que ha dado el diseño, la percepción del diseño desde lo global, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo ha tomado la muerte España, porque es de alguna manera, sobre todo para los hispanohablantes, es como nos han impregnado desde España, desde 3-4, se nos ha impregnado ese programa y ese diseño muerte, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo informan esas antenas biológicas, y bueno, y dentro del árbol transgeneracional también, pero lo vamos a hacer desde un escaneo negativo del árbol, ¿sí? No desde un lugar positivo como lo veníamos haciendo. Zona de confort y faltante, ¿sí? Este punto me interesa mucho abordarlo, porque de alguna manera el concepto que nosotros tenemos de muerte vendría a ser un concepto de diseño que nos hace entrar
en el programa sustitución de faltante, ¿sí? Me falta alguien, me falta esta persona, bueno, ese programa está haciendo de interferencia para que nosotros nos podamos comunicar con esas antenas biológicas no vivas, o también para que podamos desestimar el mensaje de una antena biológica no viva, ¿sí? Porque por eso es importante la lógica en todo esto, porque la lógica es ese plano 5, la lógica es ese plano 5 que puede separar cuándo tiene que comunicar y cuándo tiene que desestimar, ¿sí? Esa información que viene de una antena biológica no viva, ¿sí? Bueno, y para esto es importante por eso ver a esas antenas biológicas no vivas desde el futuro, ¿sí? Por eso ese punto se llama futuro informa, el último punto que está aquí, futuro informa, que es cómo informa desde el futuro. Obviamente que va a ser desde el futuro, va a ser desde el plano 9 o desde la velocidad 9. Entonces, esa antena biológica va a informar, siempre que informa del futuro, va a informar el propósito de la antena biológica no viva, ¿sí? Entonces, vamos a poder obviarnos de muchas interferencias, como les dije en la primera parte. Ahora, en este taller, vamos a despejar la X de interferencias que tenemos respecto de la muerte. Hola, Laurinda, ¿cómo estás? Desactivar el micrófono y la cámara, bien. por favor. Así no vemos tus movimientos, Laurinda. Un abrazo grande, África. Me encanta que estés acá, Laurinda. Bien. A ver, bueno, eso, África, ¿no? También vamos a ver cómo cada código informa la muerte desde el pasado, informa desde el futuro. Así como les decía que España es muy importante para ver cómo a nosotros se nos configuró la percepción neurológica del diseño, muerte, ¿sí? Bueno, África también tiene su propósito, por eso los códigos que se encuentren en este taller están informando también esas antenas biológicas no vivas y el propósito, como les decía. Siempre que hablemos del futuro informa, vamos a hablar del propósito informa. Decir futuro informa y decir propósito informa es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese va a ser el módulo 2. El módulo 3 vamos a tener al transgeneracional y la muerte, ¿sí? Y es ahí en donde vamos a hacer ese escaneo negativo del árbol transgeneracional, ¿sí? Anoten todas las preguntas que tengan, ¿sí? Para ahora 5 o 10 minutitos antes de terminar, ahí van a poder preguntarme, y en este ping-pong es lo más rico que hay, ¿sí? Porque algo que me pasó con este taller es que la muerte es tan abstracta para mí, tan abstracta, que bajarla al plano es un desafío muy grande para mí hacer esto, ¿sí? Entonces, bueno, en esas preguntas que ustedes por ahí me van haciendo, es en donde yo puedo bajar y hacer esta estructura subatómica del fenómeno llamado muerte, ¿sí? Bien, en módulo 3 va a ser el día 245, negativo 120, ¿sí? Y bueno, y vamos a hablar del transgeneracional, vamos a hacer un mapa de las antenas biológicas no vivas, por eso es importante que recuperen algunos datos, ¿sí? Algunos datos. No digo que se vuelvan locos buscando en el árbol transgeneracional, no, porque esto no lo vamos a hacer desde la voluntad, lo vamos a hacer desde ponernos disponibles a que se filtre esa lógica, ¿sí? Entonces, ponernos disponibles, que es, bueno, busco en el escritorio, lo tengo que tener a mano, ¿sí? No lo tengo que ir a, no sé, a pedírselo a otras personas, no, lo tengo que tener fresco, o a mano,
o tiene que estar informando ya hace un tiempo esa antena biológica no viva, y bueno, mira, esta fecha, este número, ¿sí? Entonces, para hacer el mapa de las antenas biológicas no vivas, vamos a necesitar algunas fechas, como serían el nacimiento y el fallecimiento de la antena biológica no viva, ¿sí? Vamos a sacarles los días de vida, ¿sí? Que si lo quieren ir haciendo, lo pueden ir haciendo, si no, lo vamos a hacer acá. Vamos a sacarle los días de vida, cómo informa esa antena, y vamos a hacer el escaneo negativo, ¿sí? De cómo informa. Para esto también vamos a hacer la calendaria, ¿sí? Para los que no tengan conocimiento mucho de la calendaria, los invito a ver el video que hice con Fuensanta, que está en mi canal de YouTube. Bueno, y ahí vamos a ver la calendaria, pero aplicada a las antenas biológicas no vivas, ¿sí? Bueno, después tenemos en el módulo 4, que va a ser el día 252, ¿sí? Y negativo 113, ¿sí? Vamos a hablar ya del sueño paradoxal y la derivación. Y cómo es que se ejerce esta comunicación en el inconsciente con las antenas biológicas no vivas, ¿sí? ¿Cómo es el duelo a esa antena biológica no viva? ¿Desde qué lugar se hace? ¿Sí? ¿Se hace desde un programa? ¿Se hace desde un faltante? ¿Sí? ¿Cómo es ese duelo a esa antena biológica no viva? Bueno, todo eso lo vamos a expresar también, por eso es un tema muy, muy sensible, y como les decía en la primera parte, ¿estamos dispuestos a que nos informe una antena biológica no viva? ¿Sí? Estamos dispuestos, porque no siempre lo estamos, y está bien que eso suceda, ¿sí? Por eso, para las personas que se impliquen en este taller, me gustaría que primero se hagan esa pregunta, ¿sí? Si estamos dispuestos a tener la sensibilidad suficiente como para que nos informe una antena biológica no viva, ¿sí? Bueno, y para tener esa sensibilidad, por supuesto que hay que tener una gran coherencia, ¿sí? Y una entrega también, una entrega muy grande para que nos informe una antena biológica no viva, ¿sí? Así que bueno, tierra y entierro, ¿sí? Tierra y entierro. Bueno, en todo esto está la tierra más que implicada desde su positivo y desde su negativo, ¿sí? Desde su negativo vamos a ver cómo es, que está implicada la tierra, y desde su positivo también vamos a ver por qué. Porque no vamos a desestimar el positivo ni la perspectiva anatómica de la antena biológica no viva, porque este taller está dirigido a terapeutas. Entonces, por más de que no sean todos terapeutas los que vengan, quiero darle esa perspectiva terapéutica, porque es importante que cada uno sepa desde lo anatómico cómo informa una antena biológica, porque esa es la lógica, ¿sí? Es la lógica biológica, ¿sí? Si no tenemos un punto de equilibrio entre lo atómico y lo subatómico, esto se desequilibra, ¿sí? Y tiende a lo místico o tiende a lo supermaterial y netamente anatómico y biológico, ¿sí? La perspectiva atomista es la perspectiva del humano. El humano, cuando decimos ser humano, estamos hablando desde una perspectiva atomista. Humano viene de humus, y humus viene de tierra. Es decir que cuando se configuró el idioma y tuvimos esta percepción de un ser humano, tenemos la perspectiva atómica, ¿sí?
que no está mal, pero ahora nos falta la perspectiva subatómica de este humano, y para eso tenemos que asumir que estamos vivos y muertos simultáneamente, ¿sí? Ese muerto que estamos, ese porcentaje muerto que estamos, es en donde están esas antenas biológicas no vivas. Porque como les dije al principio, nosotros estamos muertos en ellos, ¿sí? Y ellos están vivos en nosotros.